Me vas a entrevistar. Bueno, estamos acá en Juliaca, en la ciudad de los vientos, y nos encontramos con Sonia Morales. Sonia, ¿cómo está? Un saludo para Full Ritmo. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, un saludo muy cordial para toda la familia de Full Ritmo. Como siempre, pues aquí en Juliaca somos tan bien recibidos y bueno, hemos estado en un compromiso familiar. Ya estamos rumbo a la ciudad de Lima, pero regresaremos, por cierto. Este 26, domingo 26, Sí, para la feria de Fegasur. En la feria de Fegasur, sí, vamos a llegar con todo nuestro marco musical, traeremos nuevas canciones, cantaremos nuestros éxitos. Bueno, yo creo que va a ser un espectáculo bonito porque hace bastante tiempo que no participo en un evento público aquí en Juliaca, ¿no? Pero acá los eventos privados es como si fuera públicos, ¿no? Porque sí. ayer hemos estado en San Antonio de Putina, yo también estuve. Sí, fue espectacular. En cada esquina había por lo menos más de 1000 personas. Sí, sí, es cierto, ¿no? Como que lo disfrutan también pues a su modo, claro. Es ya prácticamente una costumbre que tengan tantos artistas de distintos puntos, tanto de la costa, la sierra y la selva. Interesante. Qué gusto, de verdad. Y justo ahí fue donde cantó Alicia Delgado por última vez, en San Antonio de Putina. ¿Qué recuerdos trae? No, la verdad, pues siempre la pérdida de una compañera, de un ser humano es triste, doloroso, ¿no? Y yo creo que pues a través de su música aún sigue viviendo y recuerdos muy lindos pues también de cada lugar que ha llegado, ese que tiene la gente del lugar, ¿no? Sonia, me recuerda mucho. Te cuestionaron un poco cuando grabaste un CD al estilo sureño, pero yo pienso que ya este CD está dando sus frutos, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido muchísima aceptación. Yo creo que como buenos peruanos que somos, no estamos impedidos de hacer música cusqueña, música yacuchana, música ancashina, grabar todos los música ritmos. cajamarquina, o sea que peruana. somos del Perú, ¿no? Claro, de hecho. Sí, tuvimos propuesta, incluso nos hicieron llegar las canciones, nos encantó el ritmo. Lo hemos hecho y ha tenido mucha acogida, no solamente en el sur, sino en todo Ancash. Mira, y como yo paro en el sur, yo veo la aceptación de Sonia, gracias a Dios, para que eso que no hemos, nosotros prácticamente casi 2 años que no estamos haciendo gira, recién de este mes hemos retomado nuestro trabajo con un poco más de fuerza. Y a la próxima semana pues ya vamos a estar a través de los medios de comunicación en la ciudad de Lima también. Sí, porque mucha gente que está en Lima no conoce, no sabe la realidad de Sonia Morales, que para viajando intensamente. Y bueno, Lima no es el Perú, ¿no? Y eso lo ha demostrado en las últimas elecciones. Definitivamente es cierto. Si toda la capital, todas las provincias hacen fuerza, todas las regiones hacen fuerza, pues Lima prácticamente tampoco es lo que decide, ¿no? No electoralmente ni en público, así es que sí, estoy muy agradecido porque imagínate, nuestro Perú pues es tan grande, en cada lugar pues siempre hemos tenido mucha acogida. No has llegado al techo, como dijo alguna vez un artista. Nos falta, yo creo que pues tenemos tanto que aprender en la vida, dice que uno nunca termina de aprender, ¿no? Es un constante aprendizaje diario que tenemos el ser humano y quiero seguir aprendiendo y yo creo que pues hemos dado un pasito ya también de hacer empresa, gracias a Dios nos va muy bien. Ahora quiero retomar mi carrera artística con más fuerza, presentar mi nuevo disco, seguir realizando mis giras porque hace mucho tiempo no voy a Cusco, hace mucho tiempo no estoy en Juliaca, hace bastante tiempo que no estoy por mi tierra Ancash. Igualmente hay muchos lugares que no visito ya años, ¿no? Entonces quiero nuevamente empezar a retomar mi trabajo, hacer giras y presentar mis nuevas canciones y recordar siempre pues a nuestro público y recordar nuestras canciones también. Te veo muy hermosa, te veo muy esbelta, ¿estás enamorada? ¿Tu corazón cómo está, tu corazón? En la vida siempre uno tiene que estar contenta, si haya o no hay amor, así que ahí estamos siempre tranquilos. Ya, no hay amor todavía, no hay una pareja ahí con Sonia Morales. No, ahí estamos tranquilos, trabajando. Eso es más importante, ¿no? Y con los bebés también, los hijos. Sí, tengo mis niños que son prácticamente la bendición de Dios, niños que a pesar de que tal vez no he estado 100% dedicado a ellos, son estudiosos, ya responsables de por sí mismos. ¿Y no hay ni un bebé que te siga los pasos, que una niña que cante, tu hijita? Posiblemente mi Kiara, ¿no? Mariciela, como que a mi hija mayor le gusta la actuación, posiblemente estudie teatro y como que le gusta la vena artística. Ese campo un poco más, ¿no? Y giras por el extranjero, porque esta paginita lo ve todo el mundo, Europa, Estados Unidos. En el mes de julio, el 31 vamos a llegar a Chile. Mira, qué bien. Vamos a ir a Santiago de Chile.
Luego, si Dios mediante, tal vez por octubre, noviembre, vamos también a visitar al viejo continente, que todavía falta definir, pero posiblemente, ¿no? Y tienes cualquier cantidad de hinchada también. Exactamente, sí, en Santiago de Chile es la Feria de la Peruanidad, que es también un espectáculo muy lindo por lo que nos han comentado, y es la primera vez que vamos a participar por allá. Quiero hacer una pregunta ya para terminar, ¿no? Dina grabó un tema para Keiko, ¿y tú grabaste algo No. ¿Cuál fue tu voto? No, es secreto, ¿no? Imagínate, también es en el Perú pues hay simpatizantes de distintos partidos políticos, entonces preferí no meterme porque la gente, tanto su gente de Keiko, su gente de Yolanda, ¿no? su Claro. gente de Lapra, todos pues de alguna manera son muy públicos y no quiero resentir tampoco, ¿no? Sabia decisión. Exactamente, un poco en mi región porque yo también sí apoyé a un candidato que era un buen candidato, pero no porque quería ocupar algún cargo, sino por la realidad de mi pueblo, porque claro. Ancash es una región con mucho dinero. Sin embargo, pues lamentablemente hay algunas autoridades sin escrúpulo que están aprovechándose de la riqueza y de la buena posición económica que ahora en la actualidad tiene Ancash, ¿no? Sobre todo el artista debe estar como el pueblo, ¿no? Con todo el pueblo, ¿no? Sí. Todos sus matices. Pero también no estamos, ¿qué te digo? Yo creo que tenemos la capacidad de aprender también, de conocer la realidad de nuestro pueblo. Y crear conciencia a la gente, claro. También tenemos derecho pues defender a nuestra tierra, ¿no? De hecho. Pero hacerlo bien, pues tampoco, ¿no? A media caña y hacer el ridículo, ¿no? Entonces sí, yo creo que todos tenemos derecho de hacer lo que nuestro corazón nos Claro. Muchas gracias, Sonia, despídete para Full Ritmo. Sí, vamos a estar este domingo 26 aquí en Juliaca, en Fegasur. Los espero desde las 7 de la noche, nos dicen que las 8 en punto es nuestra presentación. Así que amigos, están invitados, los esperaré con mis nuevas canciones y tanto las canciones que ustedes conocen también. Y gracias a nuestros amigos de Full Ritmo, sigan adelante, que Dios los bendiga y pronto nos veremos nuevamente por estos lados. Muchas gracias, Sonia, que sigan los éxitos. Gracias. Hasta luego.